Telecable, Canal 13, Total Play, Canal 147, por señal digital en el 7.1, C7 Radio, Guadalajara, 630 AM y 96.3 FM, Puerto Vallarta, 1080 AM y 91.9 FM, Ciudad Guzmán, 107.1 FM y a través de nuestra página c7jalisco.com. Esta es la multiplataforma de C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Adultos mayores en bienestar. Valores. Desde que me acuerdo que tengo razón, me encanta la música. Me gustaba oír las canciones de Cricri y era mi fascinación. A mis niños los arrullaba cantando, los dormía cantando. La música fortalece los lazos familiares. Es una actividad que engrandece el alma. Lo que me satisface de la música es tener a mi familia unida, que nos reunimos a dialogar, a cantar. La unión familiar está en DIF Jalisco. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Congreso, Canal 25.3. Sigue de cerca el trabajo de quienes crean las reglas que nos rigen como sociedad. Un canal especializado con las sesiones parlamentarias y la información más destacada del Poder Legislativo. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Noticias, Canal 25.1. Información local, nacional e internacional en tiempo real. Un canal especializado que te mantendrá informado en todo momento. Noticieros, cortes informativos y los programas de servicio social con los temas que a ti te interesan. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Ley, Canal 25.4. Sigue de cerca el trabajo de quienes aplican la ley para resolver los conflictos privados y públicos. Un canal especializado con la información más destacada del Poder Judicial. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Noticias, Canal 25.1. Información local, nacional e internacional en tiempo real. C7 Cultura, Canal 25.2. El único canal 100% cultural de Jalisco las 24 horas del día. C7 Congreso, Canal 25.3. La información más destacada del Poder Legislativo. C7 Ley, Canal 25.4. El acontecer del Poder Judicial del Estado al momento. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. Artefacto, el espacio para las industrias creativas. Difusión, origen de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intermaterial, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto, manufacturando ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Artefacto. Mi nombre es Adriana Pantoja. Estamos en una emisión más en este jueves 30 de octubre, transmitiendo desde las instalaciones de C7, que como ustedes saben es desde Francisco Rojas González, esquina con Avenida México, número 155, en la colonia Ladrón de Guevara, desde aquí de Guadalajara. Les recuerdo que tenemos teléfonos aquí en el estudio 3030 53 11 y 12. Y también tenemos una alada gratuita, el 01800 0878 817, redes sociales. En Facebook estamos como Artefacto C7, en Twitter Artefacto_C7, ahí estamos también a su disposición. Por favor, comuníquense, es muy importante para nosotros el poder pues escuchar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Eso es, insisto, muy relevante. Recuerden que en este programa lo que hacemos es reflexionar, conversar alrededor de la relevancia de las industrias culturales y creativas en nuestro país. Y el día de hoy pues tenemos un tema que considero fundamental, muy interesante, además con 3 invitados de lujo. El tema es la comunicación pública de la ciencia. Y pues para hablar de este asunto, como les digo, tenemos a 3 invitados. Por un lado, Amaya Viesca, ella es la coordinadora del Café Científic, del Centro de Promoción Cultural del ITESO.
Maya, muchas gracias, bienvenida. Gracias, Adriana, gracias por la invitación. También tenemos a Gabriela Vaca, ella es la coordinadora de contenidos del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí y además tenemos a Carlos Enrique Orozco, profesor investigador del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, especialista en comunicación pública de la ciencia, periodista cultural. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Qué gusto tenerlos a los tres para conversar de un tema que no sé si estarán de acuerdo, pero luego pareciera que no tiene tanto que ver con la cultura y es todo lo contrario. Habría que hacer más vínculos entre cultura y ciencia, entre promoción, gestión cultural y comunicación pública de la ciencia, divulgación científica. Y bueno, pues este es un esfuerzo que trata de poner ahí su granito de arena. Y bueno, pues quisiera arrancar, si están de acuerdo, lanzándoles una primera pregunta que tiene que ver con qué es esto de la comunicación pública de la ciencia y sobre todo, por qué es que tendría que ser relevante o por qué es que es relevante para un país como el de nosotros. Carlos Enrique, si quieres arrancarte con esa primera respuesta. Bueno, primero, lo que ahora llamamos comunicación pública de la ciencia incluye lo que tradicionalmente se ha conocido como divulgación científica, que prácticamente empieza pues, de la mano de la ciencia. Desde los primeros científicos, Galileo era un buen divulgador, Galileo escribió obras de teatro para difundir sus ideas, y bueno, pues hasta la fecha, pues desde Galileo para acá, ha habido una cantidad importante de científicos que además de hacer trabajo propiamente de investigación, pues les interesa dar a conocer sus resultados a diversos públicos más amplios. El concepto de comunicación de la ciencia se empieza a usar pues, prácticamente en los años 80 del siglo pasado, porque se incluye, además de lo que es divulgación, que divulgación, bueno, pues viene de su sentido etimológico de hacer llegar al vulgo, sin ningún sentido peyorativo, conocimientos, y una vertiente de la comunicación pública de la ciencia, sin duda, es la divulgación. Pero hay otra vertiente que se conoce más como diseminación, que tiene que ver la comunicación entre científicos, la comunicación que se da en gran medida, por ejemplo, en revistas, en papers, en journals científicos, pero que también pues, es una comunicación que se hace a público, aunque el público sea restringido. Entonces se empezó a usar este concepto de comunicación pública de la ciencia para abarcar estas dos vertientes. Y bueno, ¿y por qué esto es importante? Pues yo estoy convencido que, no solamente que yo estoy convencido, sino que así es, la ciencia es una actividad social, es una actividad que se produce socialmente, con recursos en gran medida, sobre todo en países como el nuestro, de nuestros impuestos, recursos todos, y entonces genera unos resultados, unos conocimientos, pues que yo creo que tenemos que apropiarnos todos de ese conocimiento. Así con una producción social, pues tendría que haber una apropiación social de ese conocimiento, y ese conocimiento pues ya es un conocimiento que muchas veces es muy especializado y requiere de pues entrenamiento, cierto contexto, para poder, si no llegar a, digamos, a fondo de ese conocimiento, a entenderlo como lo entiende un científico, pero sí por lo menos conocer lo que es sus generalidades y qué implicaciones tiene para nuestras decisiones cotidianas, para nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida comunitaria. Hay muchos, no es que se diga que el conocimiento científico sirva para todo, pero sí hay algunos problemas de carácter social y de carácter ambiental y de carácter de salud que pueden contribuir el conocimiento científico a resolverlos. Entonces, en la medida que hay más gente que conozcamos o que conozca de ciencia, pues la ciencia deja de ser un ambiente de un conocimiento cerrado y claro, así como unos pocos. Esa es una razón de las que creo que es importante que mucha gente, si no es que todos, tengamos idea tengamos nociones de cómo opera el conocimiento científico, porque prácticamente a todos nos impacta. Claro, sí, nos guste o no, estemos conscientes o no, la ciencia tiene un impacto central en nuestras vidas. Bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte. Quiero recordarles los teléfonos 30 30 50 11 y 12 y el 01800 08 78 817. Tenemos por aquí un par de boletos para ir al MAS a ver una proyección del documental Björk, Biofilia Live,
Llámenos, por favor, hay por ahí unos boletos que podemos entregarles. Y bueno, pues les recordamos que estamos hablando de comunicación pública de la ciencia aquí en Artefacto. Nos vamos a corte. Artefacto. Manufacturando ideas. En los próximos 4 años vamos a ayudar a aprender a leer y a escribir a más de 2 millones de personas. Y a más de 5 millones a estudiar la primaria y secundaria. Para enfrentar este reto, vamos a ser más de 1 millón de voluntarios. Con el INEA y mis compañeros, yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Nos comprometimos a combatir la pobreza y estamos cumpliendo. Más de 3 millones de personas mejoraron su alimentación con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Cumplido. 4.522 comedores comunitarios en todo el país. Cumplido. 1.582 lecherías nuevas. Cumplido. 4.7 millones de jefas de familia ahora tienen seguro de vida. Cumplido. 5.7 millones de adultos mayores de 65 años reciben una pensión. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. El Gobierno del Estado de Jalisco y Concertante presentan la ópera infantil El Niño y los Sortilegios de Maurice Ravel. Estreno en Guadalajara y una oportunidad de ver ópera para niños. 4 funciones en el Teatro de Gollado, 1 y 2 de noviembre. Boletos en Ticketmaster. 30% de descuento para niños y estudiantes en las taquillas del teatro. Secretaría de Cultura de Jalisco y C7 Jalisco invitan. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de la... No prestar atención a las emociones de tu hijo puede llevarlo a suplir la falta de cariño con comida. Esto puede provocar problemas emocionales que lo llevan a comer de manera compulsiva. ¿Y tú, utilizas la comida para sentirte mejor? Cambiar es tu decisión. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Cada día en nuestro país se registran más de 1,000 nacimientos entre madres adolescentes. Entre adolescentes con vida sexual activa, menos de la mitad usan algún método anticonceptivo. Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos en tu centro de salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Con el estreno de C7 Cultura, la última semana de noviembre en el canal 25.2 y en alta definición, llevaremos hasta ti la cobertura más completa de la FIL 2014 con Argentina como país invitado. Más de 60 horas de programación en vivo en alta definición. C7 Cultura, el único canal 100% cultural del estado. Artefacto. Manufacturando ideas. Ya estamos de regreso aquí en Artefacto Enmascarado. Cuéntanos, ¿qué acabamos de ver y de escuchar? Querida Adriana, lo que acabo... ya por seguir ahí en el tono argentino. Saludos a toda la comunidad argentina que vive en México y en especial también aquí en Guadalajara, Jalisco. Lo que acabamos de ver y escuchar pertenece a Bajo Fondo Tango Club, que es un proyecto muy interesante del maestro Gustavo Santaloaya, que realmente le da el sonido, ¿no?, a la música pues contemporánea, ¿no?, a nivel de rock. Café Tacuba, Molotov, Maldita Vecindad, todos han pasado por la producción de este grande de la música argentina, que te digo, bueno, en esta cuestión de productor es buenazo, pero tiene su proyecto alterno, aparte de solista con música folclórica, pero en este caso Bajo Fondo Tango Club es esa mezcla entre la electrónica que acabamos de escuchar. En este caso está Daniel Melingo y también otro chamaco llamado el otro chavo se llama Repeto, ¿no? Se apellida Repeto. Entonces ahí está Cristóbal Repeto, es el otro cantante. Entonces esto estará el próximo sábado en nuestra ciudad, aquí en Guadalajara, ahí en la zona de Parres Arias y Periférico, pues también para que se apunten. De eso no tenemos cortesías, ¿verdad? Nada más tenemos cortesías para el día de mañana en el Museo de Arte de Zapopan con este especial de Björk sobre música y también ciencia. Corte, entonces ahorita nos vemos en un ratito más. 30 53 11, 30 53 12. Muchas gracias, Enmascarado. Y bueno, pues continuamos con lo que estamos conversando este día de hoy, comunicación pública de la ciencia. Les recuerdo que tenemos 3 invitados, Carlos Enrique Orozco, Gabriela Vaca y Maya Viesca.
quienes vienen a charlar sobre este importante asunto. Ya nos ofrecías, Carlos Enrique, una primera entrada a este asunto de la comunicación pública de la ciencia y su relevancia, pero ahora me gustaría pedirles, en este caso Maya, que pues nos ayudaras a hacer un mapeo de cómo está la comunicación pública de la ciencia en México, así de manera muy general. Pues mira, lo que yo podría compartir es que creo que es un campo que cada vez va impregnando más distintos niveles de la interacción con los públicos, desde la televisión, las revistas, los espectáculos, ¿cómo se llama? Museos y otro tipo de cosas. Cada vez va uno encontrando más oferta cultural en la línea de la ciencia. Ciertamente todavía le cuesta trabajo, incluso por ejemplo las páginas de los diarios no acaban de saber dónde ponerlo, los suplementos culturales no saben si entra o no entra, todavía es complicado en ese sentido, pero yo creo que hay por un lado hay una buena chamba que ha hecho la televisión para que estos temas se vayan posicionando en el gusto de las personas, pero al mismo tiempo también ha sentado unos paradigmas un poco complicados porque a la hora, cuando deja de ser espectacular, pareciera que no es bueno, que no es interesante, que no puede apelar a los públicos, y yo creo que no va por ahí, ¿no? Yo creo que hay muchísimas posibilidades como con otro tipo de contenidos, de meterse en muchas cosas, ¿no? Entonces hay cada vez más, por ejemplo, museos, que ya la compañera nos hablará, ya ese es su tema, pero también hay actividades que van desde lo más cotidiano hasta eventos espectaculares. La Feria Internacional del Libro de este año le hará una muy buena apuesta siempre ha llevado el tema, pero ahora es una de sus mayores apuestas de su programa. Eso a mí me parece que es un símbolo de cómo la comunicación pública de la ciencia va teniendo una agenda importante en el país. Cada vez hay más posgrados, hay más científicos que se van preparando en esta línea también, o sea, empieza a ser no solamente un deseo del público, sino también una necesidad de los propios científicos, y esto hace que se vayan como estrechando o acortando las distancias entre los distintos actores del campo, ¿no? Y esto a mí me parece importante. Como decía, también las infraestructuras van creciendo, ahorita hay mucho desarrollo de museos para los niños, pero yo estoy segura que en el breve tiempo también las exposiciones, por ejemplo, la exposición más reciente la última exposición, penúltima exposición en San Ildefonso, en la Ciudad de México, fue sobre Darwin, y fue una de las exposiciones más visitadas de la Ciudad de México este año. La comunicación pública de la ciencia, bellísima para quienes tuvieron la oportunidad de verla, y eso a mí lo que me da a pensar es eso, que se van estrechando las distancias, que cada vez hay una mayor oferta y que el público cada vez está más sensible a estos temas y va siendo como mucho más consciente y seguro de que esto es algo que le gusta y que disfruta, y ya no hay necesidad ya no le suena tan raro, ¿no? Y eso a mí me habla de que este campo se va cada vez haciendo más sólido, porque la necesidad me parece que estaba, pero no necesariamente se identificaba tan claramente, ¿no? Y creo que eso es un gran avance. Vamos entonces a paso lento, pero seguro, podríamos decirlo así. Yo estoy segura cada que vez sí. con más y mejores proyectos. Sí. Gabriela, si tú nos pudieras platicar un poco sobre el contexto de los museos de ciencia en México y en concreto ir entrando pues también al proyecto para el que tú trabajas como coordinadora de contenidos, el Museo de Ciencias Ambientales, pues te lo agradecería. Claro, yo creo que podemos empezar a hablar primero de que los museos de ciencia son divulgadores, es decir, no solo van a presentar la información científica, sino que tratan de hacer este proceso de descifrarlo y acercarlo al público, y para que ese museo, para que los procesos se hagan de las... los museos tienen esta característica, y en específico los de ciencia, de presentar la realidad a las personas que normalmente tienen indiferencia, que normalmente parecerían cosas lejanas y que no los afectan, pero la realidad es que los afectan en su vida diaria. Y entonces en México tenemos un contexto que podríamos decir se ha avanzado, pero no hemos llegado al punto que queremos llegar. Es decir, los museos, supongamos en el Conaculta, hace un estudio de museos en México
y determina que hay 91,000 personas por cada museo. Es decir, la cobertura de los museos se mide de esta manera, la razón de población por cada museo. Y podríamos decir que este número no nos dice nada, pero si nos comparamos con otros países, por ejemplo en España hay 30,000 personas aproximadamente por cada museo. Argentina en Latinoamérica aún así tiene una proporción mayor, tiene 40,000 personas por cada museo. Entonces, México estamos hablando que son 91,000 personas por cada museo. Y esto es hablando de museos en general, museos que normalmente podríamos decir que en la oferta de México el 70% estamos hablando de museos de antropología, de historia y de arte en su mayoría. Los museos de ciencia se ven reducidos y lo podemos ver en la realidad de Guadalajara o de la zona metropolitana de Guadalajara, en el que el conteo de Conaculta dice que en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos 31 museos y el 70% es museos de arte, de antropología e historia, y solamente podríamos decir que hay 2 museos que hablan de ciencia y tecnología, que es el Trompo Mágico y tenemos el Museo de Paleontología. Obviamente hay otros museos que también han ido incluyendo labores y exposiciones temporales que tengan tintes para fomentar la ciencia y la tecnología, pero podemos ver que todavía estamos un poco atrás de lo que ha sido esta oferta para México. Por ahí entiendo que hay 19 museos interactivos en el país que abordan temáticas científicas. No, 19 son los museos que hay en... La asociación. No sé si este dato. La zona metropolitana de Guadalajara... yo hablaba a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. ¿Y qué nos podrías contar, Gaby, al respecto del Museo de Ciencias Ambientales? Que bueno, por ahí vamos a estar transmitiendo algunas imágenes. ¿Cómo va el proyecto? Pues qué cosas han hecho, digamos, desde que arrancaron a pensar en este asunto. Y bueno, vamos a transmitir unas imágenes a propósito de la última exposición, que es la que está itinerando y que hoy se inauguró en Autlán. ¿Qué nos podrías contar sobre el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara? El proyecto del Museo de Ciencias Ambientales tiene ya varios años en proceso. Su función o su razón de ser, su misión, es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que sustenta la ciudad. Obviamente es un proyecto que ha llevado tiempo, va a ser la sexta obra en el Centro Cultural Universitario, que ahorita tenemos la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y el Auditorio Telmex. En construcción están actualmente 2 y el Museo de Ciencias Ambientales se empieza a construir el próximo año. Sin embargo, nosotros creemos que el museo no es el edificio. Los museos son instituciones divulgadoras de ciencia. Entonces, en este ámbito, el Museo de Ciencias Ambientales, a pesar que todavía no tenemos el edificio, hemos estado trabajando y bueno, ya llevamos 6 años que se ha participado en la muestra de cine socioambiental dentro del marco del Festival de Cine de Guadalajara. Tenemos 3 años que hemos participado en Papirolas, también con actividades de divulgación de ciencia. Y bueno, participamos 2 años también en el Festival de Arte por la Tierra. Y bueno, ahora nuestra última participación es justamente esta exposición itinerante que se llama Sumérgete, que realmente para nosotros nació como un experimento, pero que ha sido muy exitoso y ha sido recibido por el público de manera muy satisfactoria. Y el tema es el agua. El agua vista desde diferentes perspectivas, tratando de crear una experiencia para los visitantes que sea innovadora, que no salgan diciendo esto a mí qué, esto por qué yo, sino más bien desde diferentes perspectivas, si su interés es el arte, si su interés es la historia, si su interés es la física, si su interés es lo que sea, tratamos de estar abordando esos temas a través del agua. Muy bien. Gaby, ahorita nos vamos a un corte, de regreso nos sigues platicando de este tema y también le entraríamos a que nos platiques, Maya, sobre el Café Científico y las actividades que vienen de este proyecto. Nos vamos entonces a corte, les recuerdo los teléfonos 30 30 53 11 y 12, llámenos por favor, recuerden que tenemos boletos para ir mañana a ver un documental al Museo de Arte de Zapopan.
Y bueno, también queremos escuchar sus comentarios, preguntas, dudas, etcétera. Nos vamos a corte. Artefacto. Manufacturando ideas. Fiestas de octubre en Guadalajara. Ven a las fiestas de octubre y descubre qué lindo es Jalisco. Con el programa Bienestar, asesórate, aprende y aprovecha los servicios que ofrecerán diferentes dependencias de gobierno. Mastografía, Papa Nicolau, detección de cáncer de próstata y muchos más completamente gratis. Infórmate en fiestasdeoctubre.com.mx. Ven y vive momentos de alegría y bienestar en Fiestas de Octubre. Gobierno de Jalisco. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Ley, canal 25.4. Sigue de cerca el trabajo de quienes aplican la ley para resolver los conflictos privados y públicos. Un canal especializado con la información más destacada del Poder Judicial. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. Porque tú lo pediste, C7 Jalisco volverá a transmitir en vivo desde la Feria Internacional del Libro 2014. Más de 60 horas de programación en directo, entrevistas, reportajes y la cobertura más completa de la FIL 2014, con Argentina como país invitado. C7 Cultura 25.2, la industria creativa de los jaliscienses. C7 TV transmite Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán por el Canal 7, Puerto Vallarta, Canal 13, Ciudad Guzmán, Canal 12, Megacable, Canal 217, Telecable, Canal 13, Total Play, Canal 147, por señal digital en el 7.1. C7 Radio, Guadalajara, 630 AM y 96.3 FM, Puerto Vallarta, 1080 AM y 91.9 FM, Ciudad Guzmán, 107.1 FM y a través de nuestra página c7jalisco.com. Esta es la multiplataforma de C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Artefacto. Manufacturando ideas. Estamos ya de regreso en Artefacto. ¿Qué tal? Les recuerdo que el tema que estamos abordando es comunicación pública de la ciencia y está aquí nuestro enmascarado. Que nos va a platicar qué es lo que acabamos de ver y escuchar. Pues por tercera ocasión, lo estábamos comentando también el martes por acá en la mesa, yo creo que es necesario que una vez al año, ¿no? Nos tomemos por ahí nuestro jarabe de Johansen. Y curiosamente siempre es como en la misma época, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, finales de año, ya viene por acá Kevin Johansen, es lo que acabamos de ver y escuchar. Él nace en Fairbanks, allá en Alaska, pero bueno, también su madre era por ahí argentina. Así es que tenemos presencia argentina durante el día de mañana, que es cuando se presenta Kevin Johansen, el sábado, que es lo que acabamos de escuchar en el primer bloque de Bajo Fondo Tango Club, y también una sorpresa que tenemos al final con Andrés Calamaro. Gracias a Roberto Rubalcaba, él es universitario y pues bueno, nos manda mucha luz, nos habla desde Tlaquepaque y se apunta pues para la rifa. Recuerden, tenemos pases dobles para el día de mañana, este documental sobre esta islandesa que es pues bueno, una geniecilla, un duendecito, ¿no? Ahí directamente desde Islandia, y un concierto interesante sobre su música, la ciencia y también la creación de instrumentos y muchas cosas más. 3030-5311, 3030-5312. Ahorita nos vemos en un ratito. Chao. Estábamos platicando sobre el estado de la cuestión, digamos, de la comunicación pública de la ciencia y también, digamos, de los museos de ciencia como un medio, un recurso para hacer esta comunicación. Quisiera, Maya, si te parece bien, que platiquemos ahora un poco sobre el proyecto que tú coordinas en el ITESO, en el Centro de Promoción Cultural del ITESO, que pues es un proyecto que acaba de cumplir 10 años y que, bueno, pues tiene una serie de peculiaridades de las que me gustaría que nos platicaras, por favor. Sí, a mí me encanta platicar de este proyecto, tiene como todo también una estela muy romántica y siempre hay que platicar, para describir el café científico me parece que hay que platicar un poco de sus antecedentes. Este surge a finales de los 90 como Café Philosophique en París,
tras la preocupación de un filósofo que decía que cómo que la filosofía, que es esta disciplina que pretende discutir y resolver las cuestiones fundamentales del ser humano, pues estaba enclaustrada en las universidades y en los centros de pensamiento y no se discutía como antaño en los cafés y en las discusiones de sobremesa, cuando eran temas pues, que a todos atañían. Entonces él hace este proyecto que se llama Café Philosophique para llevar de nuevo los temas de filosofía al público en general. Poquitos meses después hay un gran congreso de matemáticas en París y los matemáticos conocen esta iniciativa y dicen es que es lo mismo que sucede con la ciencia. La ciencia es un tema que tendría que estar en boca de todos, en el buen sentido, ¿no? Estamos viendo, perdón, ahorita unas imágenes del Café Scientifique, sí. Que bueno, pues ahorita nos sigues platicando, ¿no? Sí. De lo que se va transmitiendo. Aquí se lleva a cabo en la Casa ITESO Clavijero. Sí, este proyecto se empieza en el ITESO en el 2004. Se lleva a cabo en la Casa ITESO Clavijero, que es este centro de extensión cultural y académica de la universidad, el primer martes de cada mes, durante 10 meses al año. La entrada es libre y gratuita y en cada sesión invitamos a un científico diferente que hace una primera presentación, los primeros 20, 30 minutos, sin apoyo de imágenes, ni transparencias, ni demás. Tenemos esta premisa de apelar a la imaginación y a los antecedentes que cada quien pueda tener sobre los temas, para después de esa primera parte iniciar el diálogo. Son preguntas de los asistentes y respuestas del público. La misma dinámica que se utilizaba en el Café Philosophique y que posteriormente fue retomada sobre todo en Francia y en Inglaterra, como Café Scientifique. Y que a partir de entonces se ha venido desarrollando y se calcula que entre 400 y 500 cafés en el mundo funcionando activamente, desde muchos alojados en universidades, pero muchos no necesariamente, y por lo general se desarrollan en estos ambientes de café, ¿no? Tanto apelando también a esta cuestión simbólica, como también porque es lo que favorece este encuentro y estos diálogos más de tú a tú, que tienen como muchísima riqueza porque nos permiten identificar a los científicos de una manera distinta a la que muchas veces consideran nuestra imaginación, nuestros prejuicios, nuestros imaginarios, ¿no? Entonces, pues los científicos son profesionistas como cualquier otra, en la mayor parte de los casos, en muchos casos muy talentosos, pero pues son personas comunes con los que uno puede dialogar y con los que uno puede entablar una conversación muy rica, ¿no? Claro. Y aprender. Claro. Maya, ¿cuánta gente suele asistir a los cafés mensualmente, digamos así, como para que las personas que nos están viendo y escuchando se den una idea? Ha ido variando conforme ha pasado el tiempo. Hemos ido cosechando, yo creo. Y ahorita yo creo que nuestro promedio de asistencia es como de 100 personas. Hemos llegado a tener casi 400 y hemos tenido unos de 25, pero el promedio anual es como en 90, 100, que es un buen número porque permite que cualquiera pueda levantar la mano sin asustarse, ¿no? Y es un foro muy cómodo. Y la siguiente semana, en el marco del 12º Festival Cultural Universitario del ITESO, va a haber una sesión de Café Scientifique con una invitada. No sé si nos pudieras platicar sobre esto. Sí, tenemos una invitada que es muy especial en el tema ahora. De museos de ciencia, de museos ¿no? de ciencia. Es la doctora Silvia Singer. Ella es directora y en buena parte fundadora y diseñadora del MIDE, del Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México, que es en muchos sentidos pionero de este tipo de museos. Ella además ha trabajado muchísimo, no solamente en el MIDE, sino, ha estado participando en el Museo de Ciencias Ambientales, en el Trompo Mágico, ha sido asesora de muchos de los museos de ciencia del país. Aquí tenemos a Silvia. Ahí está Silvia. En las imágenes. Ella será nuestra invitada el próximo martes y precisamente va a hablar sobre las perspectivas actuales de los museos de ciencia. El título es Prohibido no tocar, que es una de las características de muchos de los museos de ciencia en la actualidad. Y bueno, pues como les decía, ella, aunada a su experiencia concreta en los museos y en la asesoría que está haciendo, es líder en el campo, ¿no? Ella es bióloga, además, se ha ido metiendo mucho en la economía, pero ella es bióloga de formación, entonces las cuestiones ambientales son parte de
su formación y son muy importantes. Estamos viendo aquí ahorita unas imágenes del Museo Interactivo de Economía y este asunto de la interactividad, Gaby, no sé si pudieras hablarnos de la importancia de que exista esta posibilidad de que los públicos interactúen con los contenidos que se comparten en los museos. Sí, yo creo que los museos en sus orígenes primero empiezan como este lugar para poner en vitrina los objetos valiosos y para simplemente ver. Entonces son lugares cerrados, son lugares que normalmente estaban reservados para la aristocracia. Sin embargo, obviamente, como los cambios sociales y políticos han moldeado todas las instituciones culturales, los museos también han sufrido estos cambios. Y entonces los museos de ciencia son justamente los pioneros que se dan cuenta de que mostrar nada más el contenido científico y que la gente lo vea o lo lea no es suficiente para que la gente logre comprender el mensaje que se le quiere dar. Es así como los museos de ciencia empiezan a generar estas cosas de interacciones y ya nada más no se preocupan, no es cuestión de que el público vaya a ver, sino el público vaya a reflexionar, a tocar, a jugar. Entonces se genera todo esto de la experiencia del visitante, que es desde qué va a oler, qué va a sentir, qué va a pensar, y entonces esta complejidad es lo que ha logrado que los museos de ciencia sean en el mundo de los más visitados. Obviamente hay museos de arte que por su renombre y por sus exposiciones tienen muchos asistentes, pero en general los museos de ciencia han estado ganando más público por lograr hacer esta interactividad en que los visitantes, en vez de ser personas que vayan a recorrer pasivamente una exhibición, sean los protagonistas de la exhibición y se logren llevar un mensaje, logren llevarse una reflexión, quieran saber más del tema, y es por esto que los museos de ciencia han logrado hacer esto relevante. Muy bien. ¿Pudieran, tanto tú, Gaby, como Maya, compartirnos en dónde es que la gente podría enterarse más de los proyectos en los que cada una está inserta, el Museo de Ciencias Ambientales y la exposición de Sumérgete, que en este caso es la que está itinerando, y Maya, pues tú del Café Científic? Claro, tenemos una cuenta de Twitter, CCientific, también en la página web de promoción cultural, cultura.iteso.mx, y bueno, pues esos son como muy buenos medios, y bueno, recalcar que es entrada libre y gratuita, cualquiera puede asistir. Muy bien. Y Gabriela. Sí, bueno, nosotros los invitamos a visitar la página en Facebook, Sumérgete, y en Twitter es expo-sumérgete. Y bueno, recordarles también que el Sumérgete justamente hoy se acaba de inaugurar en el Centro Universitario de la Costa Sur, en el CUCSUR en Autlán de Navarro. Estará ahí hasta el 21 de noviembre. Y bueno, esta es la tercera sede, estuvo primero aquí en Guadalajara, luego se fue a Cualtos, en Tepatitlán, y ahora está en Autlán. Y lo más seguro es que regrese nuevamente a Guadalajara y su sede sea el Trompo Mágico. Entonces, nosotros estamos muy contentos, y también tenemos la página de internet que es sumergete.museodecienciasambientales.org.mx. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Ya nos vamos a un nuevo corte. Estamos aquí en Artefacto hablando de comunicación pública de la ciencia con 3 invitados, Carlos Enrique Orozco, Gabriela Vaca, Maya Viesca. Les recordamos los teléfonos 3030 53 11 y 12. Les recuerdo que tenemos por ahí un par de pases para ir mañana a la proyección del documental Björk Biofilia Live en el Museo de Arte de Zapopan. Vamos a hacer la rifa al final, así que no dejen de llamarnos. Nos vamos a corte. Artefacto. Manufacturando ideas. El sobrepeso y la hipertensión arterial terminan por quitarle la felicidad a tu vida. Ambos pueden prevenirse. No esperes a que sea demasiado tarde. Cambiar es tu decisión. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Hoy, todos hablan de multiplataformas de medios. En C7 Jalisco, hace casi 2 años, la hicimos realidad para que más personas puedan disfrutar del mejor contenido desde cualquier parte y de manera interactiva. En la multiplataforma de C7 Jalisco, fuimos los primeros. Y ahora, en HD, somos los mejores.
Conoce más de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en un programa especial donde encontrarás toda la información relacionada con esta gran justa deportiva. Transmisión por C7 TV, sábado, 1 de la tarde. Retransmisión, domingo 10:30 de la mañana. TV Más y C7 Jalisco te invitan. Siente tus Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, del 14 al 30 de noviembre. El gobierno del estado de Jalisco y Concertante presentan la ópera infantil El niño y los sortilegios de Maurice Ravel. Estreno en Guadalajara y una oportunidad de ver ópera para niños. 4 funciones en el Teatro Degollado, 1 y 2 de noviembre. Boletos en Ticketmaster. 30% de descuento para niños y estudiantes en las taquillas del teatro. Secretaría de Cultura de Jalisco y C7 Jalisco invitan. Ya métete a bañar. Llevan 3 veces que te lo digo. Nunca me haces caso, eres igualito a tu padre. Eres un tonto. Violentar no disciplina. Un niño que crece con violencia será un adulto inseguro y frustrado. Blindemos la niñez de Zapopan. En Jalisco ya cambiamos la forma de llevar nuestras finanzas. Un año antes de lo proyectado, logramos alcanzar el primer lugar en transparencia y rendición de cuentas, según el Índice de Información Presupuestal del Instituto Mexicano para la Competitividad. Esto significa que todos podemos consultar y conocer el manejo de los recursos públicos con información más clara y accesible. Ahora puedes saber cómo y en qué invertimos cada peso para tu bienestar. Gobierno de Jalisco. Artefacto. Manufacturando ideas. Estamos ya de regreso en Artefacto. A ver, ¿qué escuchamos? ¿Qué vimos? Pues hay un Dream Team. Enmascarado, cuéntanos. Estamos hablando de Urrutia, Bumburi, Calamaro y Loquillo. Y pues bueno, ahí está Jaime Urrutia, Enrique Bumburi y Andrés Calamaro. Es una canción que hacen su adaptación por ahí de Johnny Cash, de Men in Black. Una canción pues fuerte, ¿no? Sobre porque a veces la gente anda siempre por ahí vestida de negro, de luto. Les repito, una adaptación que hacen estos cantantes españoles y argentinos de una original del maestro Johnny Cash. Y pues bueno, ya nos llegó otra llamada de Carmen Cisneros y si quieres nada más precisar, ahorita vamos a dar los nombres de los ganadores, dónde pueden recogerlos, directamente ahí en taquilla, y hay 2 funciones, así es que para los que se apunten en esta recta final del programa el día de hoy, 30-30-53-11, 30-30-53-12, tenemos 2 pases dobles para la proyección del documental de Björk, Biofilia, el día de mañana, ahí en el Museo de Arte de Zapopan, Andador 20 de noviembre, ahí en la zona pues de este centro zapopano. Entonces, ahí nos vemos al rato, y todavía me acuerdo cuando ahí cotorré con el maestro Rui Pérez Tamayo, en el Café Científico, porque también voy, hombre, no más estando ahí en la arena, también hay que cultivarse, hombre, y gran testimonio de estos 10 años, es que muy buena chamba. Entonces, ahí nos vemos al rato. Chao. Bueno, de una vez preciso lo de los pases que tenemos. Hay 2 funciones de este documental del que ya les hemos hablado, Björk, Biofilia Live, en el Museo de Arte de Zapopan. Una función será mañana a las 6 de la tarde y otra más a las 8. Tenemos 2 pases individuales por cada función y bueno, pues al final decimos quién se lleva estos pases. Pues llegamos al último segmento de este programa en el que estamos abordando el tema de la comunicación pública de la ciencia y pues hemos platicado qué es esto, por qué es importante, relevante socialmente que haya comunicación pública de la ciencia. Hicimos un mapeo de cómo están las cosas en el país. Hablamos en específico de los museos de ciencia como un medio, como un recurso para hacer este trabajo y desde luego pues también hablamos de los 2 proyectos que tanto Maya como Gabriela están encabezando el día de hoy, pero bueno, me parece que tocaría ir cerrando con este asunto de cuáles son los retos que enfrenta la comunicación pública de la ciencia en un país como el nuestro y pues Carlos Enrique, has estado muy callado en esta... luego de tu primera intervención, entonces quisiera... Me excedería en la primera parte. Quisiera pedirte por favor que nos hablaras de algunos de los retos que se tiene en la comunicación pública de la ciencia. Bueno, hay muchos retos. Yo quisiera centrarme en 3 que creo que son los más importantes.
Uno es el que tiene que ver con el desarrollo de públicos. Es decir, hay gente interesada, pero hace falta ir formando público que sea más asiduo, pero también más exigente a lo que se está dando. O sea, es un proceso que evidentemente dura años, son generaciones, esto es muy reciente, pero sí nos hace falta, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, porque la mayor parte de actividades de programas de divulgación de la ciencia están en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en fin, y hay muchos lugares en el país donde muy poca actividad y hay público que pudiera interesarse más. En términos también de sectores de edad, pues sí, los museos están muy centrados, museos interactivos, en niños, pero tenemos muy descuidado, por ejemplo, a los jóvenes de 15 a 20, 30 años, en donde pues no hay muchos, sobre todo los jóvenes más cercanos a la adolescencia, como que no quieren ir a los museos porque los consideran muy infantiles, pero bueno, esa cercanía con la ciencia es importante porque es el momento donde deciden sus vocaciones, las posibilidades que tienen de estudiar. Y entonces, bueno, un reto tiene que ver con los públicos, otro reto tiene que ver con la profesionalización. Ahorita pues ya alcanza a ver en México un número relativamente grande de personas que se dedican profesionalmente a sus actividades. Principalmente están ubicados en universidades, caso de Maya y de Gabriela, pero bueno, también hay otras instancias en donde los centros de consejos estatales de ciencia y tecnología, CONACYT, etcétera, pero pues es gente o mucha gente que hemos llegado pues, por interés, por autoformación a estos terrenos, pero pues apenas está empezando a dar un proceso de profesionalización. Sí, también hace falta pues, que lleguen otras generaciones ya, que sea más profesionalizante. Y el tercer reto me parece que es un reto pues, que es en general en todos lados, no más aquí, y es el desarrollo de la creatividad, ¿sí? Cómo hacer las cosas creativas. El gran problema, el gran tema o el gran asunto de la divulgación es cómo ser creativo, pero al mismo tiempo ser fiel a los contenidos. Sí. ¿Sí? No engañar, no simplificar demasiado, pero pues tampoco no hacer un conocimiento científico de tal manera que tenga poca gente que se pueda acceder, sino como ser creativos manteniendo el rigor. Y bueno, aquí estas dos experiencias, tanto el Café Científico, donde el público es determinante porque las preguntas son las que guían eso, como los proyectos, estos museos, la exposición esta de Sumérgete, pues son experiencias donde el público está siendo muy activo. ¿Sí? Ojalá que tengamos más proyectos de este tipo. Sí, en donde lo central sea el público, ¿no? El interés del público. Exactamente. El interés del público por conocer, que sí lo hay, nomás hay que encontrárselo. Claro. Y en ese sentido, Maya, Gabriela, no sé si habría algún otro reto que ustedes consideren relevante para ir cerrando con nuestra emisión de hoy. No sé si quieran agregar algo a esto que ya ha comentado Carlos Enrique. Pues a mí sí me gustaría agregar, es transversal a lo que decía Carlos Enrique, la permanencia. Hay eventos sueltos, pero no se puede formar fácilmente públicos si no hay programas, si no hay algo como mucho más estructurado, de más largo aliento, que vaya apelando a la experiencia de las personas, a la experiencia positiva de las personas, pero en su amplio espectro, como que siempre tenemos esta parte de que tiene que ser divertido. Y las personas lo pasamos bien de muchas maneras, y no más divertidos, ¿no? O sea, también nos gusta interesarnos, nos gusta el reto, nos gustan hay muchísimas maneras de hacer experiencias ricas, ¿no? Entonces yo complementaría o haría este otro comentario, ¿no? Que sí sean programas como de más largo aliento, programas y no tanto eventos sueltos que en realidad no necesariamente generan un referente permanente en los públicos. Gabriela, ¿tú quisieras comentar algo? Sí, a mí me gustaría hablar un poco de los retos para las instituciones o asociaciones que fungen como divulgadores de la ciencia. Y bueno, los principales retos obviamente es como comentaba Carlos Enrique, aumentar el público y diversificarlo, porque sigue habiendo esta brecha entre quienes sí tienen acceso y quienes sí tienen este contacto y quienes no. Y muchas veces
lamentablemente son este sector de la población menos favorecido, el que sigue estando en esta brecha del no contacto con la ciencia. Y bueno, la ciencia, la democratización de la ciencia es muy importante, el acceso a la ciencia para todos, que sea un bien solidariamente compartido y para beneficio de todos. Y bueno, dentro de estos retos también para los divulgadores, obviamente está el de los ingresos, el de es por eso tanto que los museos como otras instituciones que normalmente dependen de ingresos gubernamentales ahora están tratando de diversificar sus ingresos, sus fuentes de ingreso y buscar inversión privada y esto para tener también más oferta y más recursos para poder buscar nuevas maneras de acercarse a los públicos. Y bueno, el último reto es este que comentaba Carlos Enrique, de buscar mecanismos y de mecanismos nuevos de gestión para poder tener propuestas más creativas e innovadoras. Y que sí es cierto que la gente necesita pues sentirse atraído. Hay veces que, por ejemplo, en el museo decimos que la gestión debe de ser innovadora, pero a la vez, por ejemplo, darles más. Y muchas veces esta brecha se crea porque pensamos que la gente tiene que tener un conocimiento previo, es decir, la gente tiene que tener educación o haber ido a la secundaria para entender una exposición. Y si nos apegamos a las emociones que puedan generar, y no solamente es diversión, es conmoverse, sentir tristeza, sentir miedo, si nos apegamos a como una herramienta a generar emociones en el público, podemos hacer que la ciencia sea también más accesible para todo tipo de público. Muy bien, bueno, por lo que han dicho, me parece que el asunto también de la profesionalización de la gestión cultural vinculada a la comunicación pública de la ciencia es fundamental, precisamente para generar ya no eventos, sino proyectos, programas, para buscar nuevas formas de financiamiento, para pensar en estrategias creativas que vinculen de otra manera a los públicos y los desarrollen. Pues, digamos, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero yo estoy encantada de que hayamos tenido la oportunidad de abordar el tema de la comunicación pública de la ciencia en un programa como este, en donde el foco pues está en la creatividad, en la cultura, y bueno, desde luego que la ciencia está ahí más que enclavada. Ya nos vamos. Muchas gracias, Carlos Enrique, Gabriela, Maya. Bueno, pues esperemos pronto tener noticias nuevamente aquí en Guadalajara de Sumérgete, y nos vemos la siguiente semana en el Café Científic. Tuvimos 2 llamadas de Roberto Rubalcaba y de Carmen Cisneros. Nos vamos a comunicar con ustedes para ver cuál de los pases, en cuál de las funciones es a la que asistirían. Hay que ir al MAS directamente con su IFE y bueno, de esa manera es que ustedes podrán ingresar a estas funciones. Muchas gracias, mi nombre es Adriana Pantoja. Todo mi agradecimiento por su atención en Artefacto. Nos vemos muy pronto. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.